Hola nuevamente, bienvenidos a su segunda clase de psicología social. La vez anterior empezamos a revisar estos teóricos y sus aportes, revisamos cuál es el objeto de estudio de la psicología social como tal. eh, y pues no, revisamos también aparte del objeto de estudio, la definición, vimos algunos ejemplos relacionados justo a fenómenos, bueno, no como tal fenómenos sociales, pero les daba yo un ejemplo en donde podíamos revisar estos conceptos básicos. Y pues bueno, ahorita ya vamos a dar continuidad con estos teóricos que tenemos aquí. Y pues bueno, para empezar a continuar con este señor Stanley Milgram, que fue con el que les dije que íbamos a iniciar en pues en esta ocasión, ¿sale? Este señor Stanley Milgram, nacido el 15 de agosto de 1933 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, fallecido el 20 de diciembre de de 1984 en la ciudad de Nueva York. Fue un psicólogo social estadounidense conocido por sus controvertidos e innovadores experimentos sobre obediencia a la autoridad. Ya tenemos un precedente de estos experimentos de obediencia con Solomon Asch. Acuérdense que es lo que revisamos. Él se refiere en ese sentido a la obediencia a la autoridad. Se considera que los experimentos de obediencia de Milgram, además de otros estudios que realizó durante su carrera, aportaron importantes conocimientos sobre el comportamiento social humano, en particular la conformidad y la presión social. Ujú. Milgram nació y creció en el Bronx, el segundo de tres hijos de una familia judía, clase trabajadora. De joven, fue un estudiante excepcional con intereses en la ciencia y las artes. Ujú. En el Queens College, posteriormente parte de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, estudió ciencias políticas, además de tomar cursos de arte, literatura y música. En 1953, después de su tercer año en la universidad, viajó por Europa y se interesó cada vez más en las relaciones internacionales. Fue aceptado en el programa de posgrado en Asuntos Internacionales en la Universidad de Columbia. Sin embargo, en 1954, después de completar una licenciatura en Ciencias Políticas en la Queens College, Milgram comenzó sus estudios de posgrado en el Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad de Harvard. Ujú. Ahí mismo, en Harvard, Milgram tomó clases con los principales psicólogos sociales de la época, incluido Gordon Allport, que es diferente al que nos estábamos revisando, era Floyd Allport, este es Gordon Allport, con Brunner, con Roger Brown y justo Solomon Asch, quienes influyeron enormemente en la dirección de la carrera académica de Milgram. De particular interés para Milgram fueron los experimentos de conformidad de Asch, como lo mencioné hace un momento, que les decía que estaba ahí el precedente, y bueno, que mostraron que el comportamiento individual puede ser influenciado por el comportamiento grupal, con individuos conformándose a las perspectivas del grupo, e incluso cuando las elecciones hechas por el grupo son obviamente incorrectas. Milgram se propuso aplicar la técnica de grupo de Asch, con varias variaciones. En el estudio de la conformidad a nivel nacional, buscando explorar los estereotipos nacionales. Se centró inicialmente en los Estados Unidos y Noruega y más tarde agregó Francia, utilizando sus conexiones en Harvard para viajar a Oslo y París para establecer grupos de estudio allí. ¿Sí? Utilizó una tarea auditiva para medir la conformidad con los participantes en cabinas cerradas a los que se les pidió que distinguieran entre las duraciones de dos tonos.
Los participantes también escucharon las respuestas de otros miembros del grupo de estudio, ¿sí? Que supuestamente ocupaban cabinas cerradas junto al participante. Las respuestas del grupo se grabaron y las otras cabinas estaban vacías. Los hallazgos de Milgram surgieron que los estadounidenses y los noruegos diferían poco a poco en sus índices de conformidad y que de los tres grupos, los franceses eran los menos conformistas. Experimentos de obediencia en 1960, o sea, ¿o a qué se refiere con esto? En 1960, después de obtener un doctorado en Harvard, Milgram aceptó un puesto como profesor asistente en la Universidad de Yale. Ahí limitó su investigación a la obediencia, habiendo sido muy consciente desde su juventud de su herencia judía y de las tragedias sufridas por los judíos en Europa durante el Holocausto. Estaba interesado en comprender los factores que llevaban a las personas a infligir daño a otros. Diseñó un experimento sin precedentes, más tarde conocido como el experimento Milgram, mediante el cual los sujetos de estudio que creían estar participando en un experimento de aprendizaje sobre el castigo y la memoria fueron instruidos por una figura de autoridad. El experimentador, para infligir descargas aparentemente dolorosas a una víctima indefensa que era el aprendiz. Tanto el experimentador como el aprendiz eran actores contratados por Milgram y las descargas se simularon a través de un generador de descargas de apariencia auténtica que estaba equipado con 30 niveles de voltaje que aumentaban de 15 a 450 voltios. Ujú. El experimentador instruyó a los sujetos para que administraran una descarga al aprendiz cada vez que este último diera una respuesta incorrecta a una pregunta. Con cada respuesta incorrecta, la intensidad de la descarga aumentaba. A niveles de voltaje predeterminados, el alumno, que generalmente en una habitación aparte, golpeaba la pared contigua, gritaba de dolor y le suplicaba al participante que parara o se quejaba de una afección cardíaca ficticia, ¿sí? Antes de llevar a cabo los experimentos, Milgram y los estudiantes de psicología de Yale, a quienes encuestó sobre los posibles resultados de dicho estudio, predijeron que solo un porcentaje muy pequeño, del 0 al 3% de las personas, infringían la descarga de intensidad más, más extrema. Por lo tanto, Milgram se sorprendió con los resultados de los primeros estudios, que fueron estos estudios piloto, en los que la mayoría de los participantes continuaron hasta el límite extremo de 450 voltios. Los primeros experimentos oficiales realizados por Milgram en 1961 arrojaron resultados similares. 26 de los 40 hombres reclutados para el estudio demostraron ser completamente obedientes al experimentador que administraba descargas a través de 450 voltios. Las variaciones en el diseño experimental mostraron que la obediencia era máxima cuando el aprendiz estaba en una habitación separada, en lugar de estar cerca del sujeto, ¿sí? Por ejemplo, en la misma habitación o lo suficientemente cerca como para tocarlo. Los sujetos persistieron en su obediencia, a pesar de expresar verbalmente su desaprobación de continuar con las descargas. Ujú. Milgram sospechaba que los sujetos tenían dificultades para desconectarse del experimento debido a su progresión gradual, ¿sí? Una especie de pendiente resbaladiza. Pequeñas exigencias aparentemente benignas se volvían cada vez más adversas. Los sujetos también podrían haberse conformado fácilmente considerándose inferiores al experimentador en su conocimiento del aprendizaje o podrían haberse considerado libres de responsabilidad simplemente cumpliendo las órdenes del experimentador.
Ujú. Aunque bueno, sugerentes los experimentos y sus hallazgos fueron muy controvertidos, ¿no? Aunque fueron muy sugerentes, pues sí fueron controvertidos. La situación generó un estrés extremo en los sujetos, algunos de los cuales experimentaron risas nerviosas que culminaron en convulsiones. En la sesión informativa, Milgram no reveló toda la verdad sobre los experimentos a sus sujetos, lo que llevó a algunos a pensar que realmente habían electrocutado a otra persona. No fue hasta muchos meses después que los sujetos conocieron la verdadera naturaleza de los experimentos. La validez de los hallazgos también fue cuestionada posteriormente por informes que afirmaban que algunos participantes sospechaban ser los sujetos estudiados, con el objetivo del estudio de ver hasta qué punto obedecerían al experimentador, ¿sí? Es algo, pues sí, bastante controversial, por decirlo de alguna manera, y más por, pues, el tipo de respuesta que se daba en este sentido, ¿no? Pero bueno, a eso se refería con la parte de la obediencia, a diferencia de Solomón, perdón. Tenemos también a Muzafer Sharif. Ujú. Esta persona fue un destacado psicólogo social conocido por sus investigaciones innovadoras sobre el comportamiento grupal, la formación de normas sociales, la conformidad y los conflictos intergrupales. Nació en Ödemiş, Turquía, y se formó en la Universidad de Estambul, donde comenzó su interés por la filosofía y la psicología. Emigró a los Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado en psicología en la Universidad de Columbia en el año de 1935. Su formación fue interdisciplinaria, combinando influencias de la psicología, la sociología y la filosofía, lo que le permitió abordar problemas sociales complejos desde diversas perspectivas. Sheriff fue profundamente influenciado por la psicología gestalt también y las ideas de Kurt Lewin, además de estar al tanto de la teoría del aprendizaje social y el psicoanálisis. Después de obtener su doctorado, trabajó en varias universidades prestigiosas, incluyendo Yale y Harvard, antes de establecerse en la Universidad de Oklahoma, donde desarrolló gran parte de su investigación más influyente. Sherif es particularmente conocido por sus estudios sobre la conformidad y la formación de normas sociales, como lo demuestra su famoso experimento, el efecto autocinético. Su investigación sobre los conflictos intergrupales, destacada en el experimento de la cueva de los ladrones, ha sido un pilar en la psicología social. El trabajo de Sheriff se desarrolló en un periodo de cambios sociales y conflictos globales significativos, incluyendo la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Estos eventos, junto con las crecientes tensiones raciales y sociales en Estados Unidos, influyeron en su enfoque sobre los conflictos intergrupales y la cohesión social. Sheriff estaba profundamente comprometido con la aplicación práctica de sus hallazgos para resolver problemas sociales reales, como el racismo y los prejuicios, lo que lo motivó a investigar cómo y por qué las personas conforman sus comportamientos y creencias a las normas grupales. Uno de los aportes más importantes de Sheriff a la psicología social fue su investigación sobre la conformidad y la formación de normas sociales. En su experimento del efecto autocinético, Sheriff demostró cómo en situaciones ambiguas los individuos tienden a conformarse con la opinión del grupo, estableciendo un marco para entender cómo se forman las normas sociales. En este experimento, Sheriff utilizó un punto de luz en un entorno oscuro y pidió a los participantes que estimaran el movimiento de la luz, que en realidad no se movía. En grupos, las estimaciones individuales comenzaron a converger, creando una norma grupal sobre el movimiento del punto de luz.
Este fenómeno ilustra cómo las personas ajustan sus percepciones y juicios para alinearse con el grupo, incluso en ausencia de una referencia objetiva y clara, ¿no? Sharif también es conocido por su teoría del conflicto realista de grupo, que explora cómo la competencia por recursos limitados puede generar hostilidad entre grupos. Su experimento de la cueva de los ladrones mostró que la cooperación hacia metas comunes puede reducir este conflicto y fomentar la armonía intergrupal, ofreciendo una base para entender y resolver dichos conflictos sociales, ¿no? ¿De qué se trata esta línea de conformidad? El concepto de línea de conformidad, que está vinculada al experimento de línea de conformidad, en la obra de Sherif se refiere a cómo los individuos tienden a ajustar sus comportamientos y creencias para alinearse con las expectativas del grupo, lo que es crucial para la formación de normas sociales, ¿sí? Sheriff demostró que la conformidad no es simplemente el resultado de la presión externa, sino que también puede surgir en situaciones ambiguas donde las personas buscan orientación en los demás para determinar la realidad. Sheriff destacó que la conformidad no siempre es un acto de sumisión, sino un proceso psicológico fundamental que permite la cohesión y la estabilidad en las sociedades. Sin embargo, también advirtió sobre los peligros de la conformidad ciega, donde los individuos pueden aceptar normas injustas o dañinas simplemente por no justo desviarse del grupo. ¿Ok? Implicancias de su trabajo. Bueno, las investigaciones de Sheriff sobre la conformidad tienen implicaciones profundas para comprender cómo se forman los prejuicios y cómo pueden ser desafiados. Su trabajo sugiere que las normas grupales pueden tener un gran poder para moldear las creencias y comportamientos individuales, lo que es relevante tanto para la promoción del bienestar mental como la implementación de cambios sociales positivos. Ujú. Además, su enfoque en la investigación de campo y la psicología aplicada proporcionó un modelo para el desarrollo de intervenciones comunitarias y programas de resolución de conflictos. El legado de Sheriff sigue vivo en la psicología social contemporánea, donde sus teorías continúan aplicándose para abordar problemas críticos como el racismo, el acoso escolar y los conflictos intergrupales. ¿Sí? Luego tenemos a Henry Tagfeld, ¿sí? Él fue un hombre nacido el 22 de junio de 1919, allá en donde Polonia, fallecido el 3 de mayo de 1982 en Oxford, Reino Unido. Fue un psicólogo social británico, nacido, como ya les mencioné, en Polonia, y es mejor conocido por su concepto de identidad social, una idea central en lo que se conoció como teoría de la identidad social. Se le recuerda en Europa por su esfuerzo para establecer un estilo europeo de psicología social que reconociera el contexto social, político e histórico en el que se desarrolla el comportamiento social. Ujú. Bueno, pues él, como ya les mencioné, nacido en Polonia, en el seno de una familia judía. Ujú. Henry Tagfeld estudiaba en la Sorbona francesa cuando Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939. Hablaba francés con fluidez, sirvió en el ejército francés, fue capturado por las fuerzas alemanas invasoras en 1940 y pasó el resto del conflicto como prisionero de su guerra. Su supervivencia dependía de que asumiera una identidad francesa y ocultara su ascendencia judía polaca. Sí, eso es lo que tuvo que hacer.
Toda la familia inmediata de Tacfel y la mayoría de sus amigos en Polonia murieron en el Holocausto. Tras la guerra, dedicó 6 años a ayudar a rehabilitar a víctimas de guerra y refugiados, así como a repatriarlos o reasentarlos en otros países, ¿no? Estos acontecimientos lo afectaron profundamente y le proporcionaron importantes referencias intelectuales para sus investigaciones y escritos posteriores sobre la discriminación contra las minorías y sobre cómo la identidad se configura según la nacionalidad y la pertenencia a un grupo étnico. En cuanto a su propia experiencia en tiempos de guerra, observó que de haberse revelado su identidad judía polaca, su destino habría estado determinado por su categoría social. Ujú. Él nos habla de esta parte de acentuación perceptiva. Las primeras investigaciones publicadas de Tacfel se basaron en lo que se denominó la nueva mirada de la teoría de percepción, que enfatizaba que la percepción es un proceso activo y no reactivo. Ujú. Los procesos mentales de las personas suelen organizar los estímulos cotidianos según valores o necesidades actuales o relevantes en ese momento. Por ejemplo, un carnívoro con mucha hambre podría confundir una fotografía borrosa de una flor roja, perdón, con un filete jugoso, ¿sí? Tagfel incorporó estas ideas a su trabajo sobre la acentuación perceptual. En un estudio, los estímulos consistieron en 8 líneas cuya longitud difería en un incremento constante. Demostró que una simple manipulación etiquetando cada línea como A o B, ujú, en un entorno experimental provocaba que los sujetos percibieran erróneamente la longitud de las líneas y las categorizaran en consecuencia. El concepto de acentuación encajaba con el pensamiento de Tacfel sobre los estereotipos sociales. Los miembros de grupos étnicos son percibidos erróneamente como si se ajustaran más a los estereotipos que se tienen precisamente sobre ellos. Ujú. Y bueno, pues un desarrollo importante en el pensamiento de Tacfel fue revelado en un artículo de 1970, Experimentos en discriminación intergrupal, en el que exploró el concepto de categorización social, es decir, la clasificación de las personas como miembros de grupos sociales como base para la discriminación intergrupal, la discriminación de los miembros de un grupo contra los miembros de otro. ¿Sí? A diferencia de la teoría realista del conflicto de grupo, según la cual el conflicto intergrupal deriva de objetivos mutuamente incompatibles, Tagfeld propuso que el simple hecho de convertirse en el miembro de un grupo es suficiente para precipitar la discriminación contra los miembros de un exogrupo o comparación disponible. Por lo tanto, el conflicto intergrupal es el resultado de la categorización social más que de la competencia por recompensas tangibles. En opinión de Tagfeld, la categorización social y no la competencia intergrupal es la clave del prejuicio incipiente, ¿no? Tagfeld y su estudiante John Turner desarrolló la teoría de la identidad social, ujú, en la década de 1970. Entre las ideas claves de la teoría de la identidad social se encuentran las siguientes. En primer lugar está la categorización social, que es una herramienta cognitiva, ujú, y es un determinante más potente de la discriminación intergrupal que las variables individuales, como las características de personalidad que podrían ser compartidas tanto por miembros del endogrupo como del exogrupo. La clave para comprender el prejuicio hacia el exogrupo reside en que los individuos sepan que pertenecen a categorías discretas, es decir, a los mismos grupos. Ujú. El número 2.
Tenemos la comparación social, ¿sí? Que es un concepto intergrupal que da lugar a inferencias basadas en la pertenencia a un grupo. Por ejemplo, Jane considera que su etnia le beneficia porque le confiere un estatus superior al compararse con otros grupos étnicos destacados. El concepto de comparación social de Tagfel contrasta con el del psicólogo cognitivo estadounidense Leon Festinger, quien planteó un concepto a nivel individual que da lugar a inferencias basadas en comparaciones interpersonales. ¿Sí? Y número tres, la identidad social es un aspecto crucial de la identidad. Ajá. Forma parte del autoconcepto y se deriva del conocimiento de pertenencia a uno o más grupos sociales como un grupo político o un grupo religioso. Una persona se esfuerza por lograr una autodefinición positiva, un resultado basado en comparaciones que favorecen al endogrupo sobre los exogrupos prominentes. El concepto, bueno, esta es la número cuatro, el concepto de Tagfel, de algunos, consideran que el cambio social es su contribución más innovadora a la teoría de la identidad social. El cambio social es una alteración significativa percibida en la relación entre grandes grupos sociales como los nacionales, religiosos y étnicos, mientras que la movilidad social es un cambio en la autodefinición, como cuando un individuo se integra a un nuevo grupo. El cambio social se aplica a la transformación de la identidad social de todo un grupo social. El cambio social es el proceso mediante el cual las personas buscan activamente identidades sociales positivas en respuesta a ser definidas negativamente en un mundo de desigualdad social. ¿Sale? Tagfel se basó ampliamente en las teorías y ejemplos de la historia, la literatura, la sociología, la política y la economía para elaborar sus ideas. Se esforzó considerablemente por vincular la teoría de la identidad social con las estructuras sociales a gran escala y justo pues con la ideología. A diferencia de muchos teóricos de la psicología social, Tagfel estableció una conexión deliberada con los movimientos colectivos y la acción política. Aunque Tagfel realizó investigaciones, que estas investigaciones experimentales y animó a otros a hacer lo mismo, sus objetivos eran más ambiciosos y se oponía explícitamente al reduccionismo en la teoría de la psicología social. ¿Sí? Era consciente del alcance y la magnitud de la psicología social norteamericana y de lo que había logrado definir la disciplina en el siglo XX. Sin embargo, estaba convencido de que una perspectiva europea podía ofrecer algo diferente y valioso, ¿no? Una buena aportación, evidentemente. Argumentó que los psicólogos sociales norteamericanos eran mayoritariamente reduccionistas, e incluso miopes en su búsqueda de leyes psicológicas que se aplicaran principalmente a los individuos y no a los grupos. En contraste, la historia política y las guerras de Europa crearon la necesidad de construcciones teóricas arraigadas en los grupos sociales. ¿Sí? Y bueno, ese fue Tagfel y su aportación, que me parece bastante importante, ¿no? Vamos ahora a revisar a este otro autor que se llama Serge Moscovici. Ujú. Él fue un hombre preocupado por entender los fenómenos tanto sociales, como psicológicos del mundo occidental. Para ello, gestó varias teorías sociales, entre las más conocidas y utilizadas son las relativas a las representaciones sociales. Moscovici fue
un psicólogo social francés, bien, y bueno, él es conocido por sus contribuciones a la teorización sobre las representaciones sociales. Su perspectiva y enfoque teórico han influido notoriamente en casi todas las disciplinas de las ciencias sociales, sobre todo en la antropología y la sociología. A lo largo de su vida recibió numerosas conmemoraciones y premios. Ujú. Este, y pues bueno, además tuvo varios cargos académicos y administrativos importantes. Moscovici nació en la ciudad rumana Braila el 14 de junio de 1925. Su familia era judía, por lo que sufrió desde muy temprano este tipo de discriminación antisemita. Ujú. De hecho, en 1938 lo expulsaron de la escuela en Bucarest por una ley contra los judíos. Esta situación le impulsó a integrarse al Partido Comunista Rumano, considerado ilegal en el año de 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial, Serge Moscovici fue internado en un campo de trabajo forzado. Ahí estuvo hasta que lo liberó el Ejército Rojo en el año de 1944. Durante esos años aprendió de manera autodidacta francés y leyó muchos trabajos filosóficos de autores como estos señores René Descartes y Baruch Spinoza. Ujú. Tras su liberación, no se quedó evidentemente con los brazos cruzados y pues bueno, en los últimos años de la Guerra Mundial conoció a Isidore Isou, fundador del letrismo, junto a quien fundó la revista Da, ajá, que versaba sobre crítica literaria y artística, pero lamentablemente fue censurada rápidamente. Al ver cómo los soviéticos se apoderaban de su país, ayudó a varios residentes sionistas a cruzar la frontera rumana, razón por la que fue enjuiciado en el año de 1947. Después de superar el juicio, decidió dejar atrás su país natal. Ajá. Emigró de manera clandestina, o sea, se casi básicamente no entendió y lo hizo de manera clandestina y llegó a Francia un año después, pasando primero por Hungría, Austria, Italia. Ujú. Allí, gracias a una fundación de refugiados, logró estudiar psicología en la Sorbona y también estudió epistemología e historia de la ciencia. Ujú. Su tesis en psicología versó sobre la imagen que tenían algunos miembros de la sociedad francesa sobre el psicoanálisis durante los años 50. Su tutor fue este psicoanalista Daniel Lagage y también fue discípulo del historiador y filósofo de la ciencia Alexandre Coiré. Gracias a los resultados de su tesis en psicología, ujú, publicó su primer libro, El psicoanálisis, ajá, y su imagen y su público. Texto que se presentó o en el que presentó por primera vez su teoría sobre las representaciones sociales, ¿sí? Esta nueva teoría llegó a su madurez en los años en los años, pues sí, 80, 90, con especial difusión y percepción en Europa y Latinoamérica. En los años 60 le invitaron a Estados Unidos a dar clases en el Instituto de Estudios Avanzados a la Universidad de Princeton. Asimismo, trabajó en la Universidad de Stanford y otra, también en esta Universidad Yale, antes de regresar a París para dedicarse exclusivamente a la docencia.
¿no? Además, pues fue director del Laboratorio Europeo de Psicología Social, el cual fue cofundador por él en 1975. También era miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes, así como miembro de la Academia de Ciencias Rusa y miembro honorario de la Academia de Ciencias Húngara. Ujú. Hay que aclarar que Moscovici no solo era un gran teórico, sino que también llevaba a la práctica sus ideas. Fue defensor militante a favor de la ecología e incluso llegó a presentarse como alcalde de París en 1960. Durante toda su vida apoyó movimientos de izquierda como muchos intelectuales precisamente de su generación. Ujú. Y bueno, a pesar que su aporte teórico más importante son las representaciones sociales, las aportaciones de Moscovici no se deben simplificar. Entre ellas destaca la teoría de las minorías activas, la cual versa sobre la poderosa influencia de las minorías. Dicha teoría defiende la tesis de que la influencia de las mayorías está sobrevalorada, debido a que si la mayoría fuera tan poderosa dentro de una sociedad, todos pensaríamos de la misma forma, ¿sí? Por esta razón, Moscovici contradice al sentido común y propone que todos los movimientos sociales fueron iniciados, perdón, por individualidades o pequeños grupos. Por lo tanto, la intervención y los cambios sociales son llevados a cabo por minorías. ¿Mm? Asimismo, las investigaciones sobre innovación, conversión y creencias son guías para muchos estudiosos actuales de psicología y ciencias sociales. Por tanto, se puede decir que Moscovici tiene importantes contribuciones en disciplinas variopintas como son la antropología, la sociología, las matemáticas y la epistemología. Ujú. Así pues, Moscovici se preocupó por entender los fenómenos tanto sociales como psicológicos del mundo occidental contemporáneo. Para llevar a cabo esto, pues tuvo una vida intensa y una gran producción académica extensa, como ya ahorita lo estuvimos observando, ujú, la cual pues no dejaba de influenciar a nuevas generaciones de psicólogos y científicos sociales a lo largo del mundo y también pues a lo largo y ancho del mundo. Ajá. Y bueno, entonces vamos a ver qué es esta teoría, ¿no? De las representaciones sociales, qué es, a qué se refiere. Bueno, pues a lo largo de la historia de la psicología han sido varios los autores que han intentado desarrollar el concepto de representación social. No obstante, esta teoría encuentra en el psicólogo social Moscovici, que es pues justo su mayor representante. En el año de 1961, Moscovici publicó su tesis doctoral en la que por primera vez mencionaba el concepto de representación social, aunque la definición de este término ha ido evolucionando a lo largo de los años, su esencia permanece intacta. Según este teórico de la psicología social, las representaciones sociales son sistemas cognitivos con una lógica y enunciado propio. Dentro de estas representaciones sociales encontramos estereotipos, creencias, afirmaciones o valores que ayudan a las personas a orientarse y dominar su medio social. Ujú. Las representaciones sociales proporcionan un código de comunicación común con el que nombrar y clasificar de manera grupal los diferentes aspectos del mundo en el que vivimos. Ujú. Estos sistemas de códigos, principios y juicios clasificatorios conforman y guían la manera en la que las personas actúan en la sociedad, ya que establecen las normas y los límites que se encuentran dentro de la conciencia colectiva, ¿sí? Es decir,
La teoría de representaciones sociales establece que existe una forma de pensamiento social o colectivo mediante el cual los individuos obtienen cierta percepción común de la realidad y además actúan en relación a ella. Ujú. Esto es lo que establece de manera general o en particular más bien la teoría de las representaciones sociales. Finalmente, estas representaciones sociales pueden cambiar a través de los diferentes grupos de personas o culturas, por lo que estudiar cada una de las representaciones sociales de una comunidad, pues nos permite conocer cómo es dicha sociedad, así como la manera en la que se regula y se compara con otras. Ujú. ¿Cuáles son las características? Bueno, con el objetivo de facilitar la comprensión y delimitación del concepto de representación social, los diversos teóricos que la estudian han elaborado un listado de las características que la definen y diferencian de otros fenómenos de pensamiento social. La primera es, hace referencia a un aspecto concreto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, una representación social siempre hace alusión a un aspecto concreto que no puede materializarse físicamente. Es decir, las representaciones sociales son capaces de convertir una percepción o un aspecto abstracto en un concepto concreto que se presenta en la mente de todas las personas. Un ejemplo puede ser los estereotipos, los cuales a partir de una percepción establece una sentencia o resolución de manera universal. Ese es el ejemplo de una referencia a un aspecto concreto. La siguiente característica son simplificadoras. La transformación de aspectos concretos en imágenes mentales universales permite la simplificación de estas, haciéndolas mucho más accesibles y, por supuesto, entendibles para la sociedad. Una tercera característica es que están en constante evolución, ¿no? O sea, desde el momento de la aparición de una representación social, esta se encuentra en constante construcción y evolución. Este trabajo de elaboración es tanto de naturaleza personal como grupal, lo que significa que los individuos no son sujetos pasivos que absorben representaciones sociales, sino que las fabrican y transforman adaptándolas al momento presente. Ujú. La cuarta característica es que tienen un carácter social. Tal y como su propio nombre indica, las representaciones sociales son sociales precisamente, pues porque son creadas y compartidas por un grupo de personas con la finalidad de categorizar un fenómeno o evento social, explicar sus características e incorporarlo a la realidad. La quinta característica es que parten del sentido común. Las representaciones sociales forman una especie de pensamiento natural no institucionalizado que encuentra su base en el sentido común a partir de la comunicación entre las personas y los medios de un nuevo elemento o imagen y se integra en el pensamiento y el discurso colectivo. La sexta característica, pues que son estructuras cognitivo-afectivas. Estos fenómenos poseen un aspecto afectivo. Las representaciones sociales son estructuras cognitivo-afectivas que interpretan, explican, escogen, conectan e interrelacionan todos aquellos datos que provienen del entorno justamente, ¿no? Posee una función práctica, esa es la característica número 7. Y bueno, finalmente las representaciones sociales poseen una finalidad práctica que permite utilizarlas como guía de orientación y comportamiento, que posibilita a la persona a interaccionar de manera satisfactoria con la sociedad que le rodea, ¿no? Esas son 7 características de esta teoría de Moscovich. Ujú. ¿Cuáles son los elementos que la conforman o que las conforman? Bueno, los teóricos de la psicología social
establecen la existencia de tres elementos principales que se encuentran dentro de las representaciones sociales. Estos elementos son la información o contenido y el objeto y el sujeto. Ujú. La información o contenido. Bueno, para que una representación social pueda formarse, esta necesita de un contenido. Este contenido está formado por toda aquella información, saberes y conocimientos que existe en torno a un objeto o fenómeno social. Dentro de este contenido podemos encontrar tres dimensiones diferentes: la dimensión figurativa, la simbólica y la afectiva. La dimensión figurativa se refiere a estas que son las imágenes mentales asociadas a dicho fenómeno. Ujú. La dimensión simbólica. El fenómeno adquiere un significado y puede ser transmitido a través del lenguaje. Y la dimensión afectiva consiste en la valoración que la sociedad otorga a dicho fenómeno, o es decir, la importancia que tiene, ¿no? Precisamente por eso se habla de una dimensión. Ahora, el objeto. Ujú. Evidentemente, dicha información debe estar relacionada por necesidad con un objeto social, fenómeno o evento, el cual constituye el elemento central precisamente de esta representación. Y tres, el sujeto o sujetos. Finalmente, las representaciones sociales necesitan de un sujeto o grupo de sujetos que las asimilen y transmitan. Él o los individuos son los agentes activos que perciben el fenómeno social, elaboran los contenidos de la representación y las comparte con el resto de las personas, ¿no? Eso es la teoría de las representaciones sociales de Moscovici. Como vimos, tuvo un inicio bastante interesante en el cual, bueno, pues a través de toda esta experiencia lo lleva a tener esta intervención en la psicología social. Tenemos ahora a Erving Goffman. Ujú. Él fue un importante sociólogo canadiense estadounidense que desempeñó un papel significativo en el desarrollo de la sociología estadounidense moderna. Ujú. Algunos lo consideran el sociólogo más influyente del siglo XX, gracias a sus numerosas y significativas contribuciones al campo, ¿no? Es ampliamente reconocido, ajá, y reconocido como una figura clave en el desarrollo de la teoría de la interacción simbólica y de la perspectiva dramatúrgica. Entre sus obras más leídas se incluyen la representación del yo en la vida cotidiana y estigma, notas sobre la gestión de la identidad estropeada. Esa es una de sus obras más leídas. Ujú. A Goffman se le atribuyen importantes contribuciones al campo de la sociología y se le considera pionero de la microsociología o el análisis minucioso de las interacciones sociales que conforman la vida cotidiana. A través de este tipo de trabajo, Goffman presentó evidencia y teoría para la construcción social del yo, tal como se representa y se gestiona para los demás. Creó el concepto de encuadre y la perspectiva del análisis del marco y se sentó las bases para el estudio de la gestión de impresiones. A través de su estudio de la interacción social, Goffman dejó una huella duradera en cómo los sociólogos entienden y estudian el estigma y cómo afecta las vidas de las personas que lo experimentan, ¿sí? Sus estudios también sentaron las bases para el estudio de la interacción estratégica dentro de la teoría de juegos y sentaron las bases para el método y el subcampo del análisis de la conversación.
Basándose en su estudio de las instituciones mentales, Goffman creó el concepto y el marco para estudiar las instituciones totales y el proceso de resocialización que tiene lugar dentro de ellas. Ujú. Goffman nació el 11 de junio de 1922 en Alberta, Canadá, ya un poquito más para acá de nuestros lares. Ajá. En 1939 comenzó sus estudios universitarios de química en la Universidad de Manitoba. Posteriormente, Goffman pasó a estudiar sociología en la Universidad de Toronto y completó su licenciatura en 1945. Goffman se matriculó en la Universidad de Chicago para realizar estudios de posgrado y completó un doctorado en sociología en el año de 1953, formando en la tradición de la Escuela de Sociología de Chicago. Goffman realizó investigaciones etnográficas y estudió la teoría de la interacción simbólica. Entre sus principales influencias estaban Herbert Blumer, Talcott Parsons, George Simmel, Sigmund Freud y Emilio Durkheim o Emil Durkheim. Ajá. Su primer estudio importante para su tesis doctoral fue un relato de la interacción social cotidiana y los rituales en un set, una isla en la cadena de las islas Shetland en Escocia. Ujú. Goffman se casó con Angélica Choate en 1952 y un año después tuvieron un hijo, Tomás y Angélica. Bueno, su hijo se llamaba Tomás o Tomás, como que Angélica se suicidó en 1964 tras sufrir una enfermedad mental. Ujú. Y bueno, pues tras completar su doctorado y contraer matrimonio, Goffman aceptó un empleo en el Instituto Nacional de Salud Mental de Bethesda, en Maryland, y ahí realizó una investigación de observación participante para lo que sería su segundo libro. Ujú. eh, que se llama Ensayo sobre la situación social de los pacientes mentales y otros recursos, publicado en el año de 1961. Como vimos, él opta por esta metodología cualitativa para poder realizar este libro. Ujú. Describió cómo este proceso de institucionalización socializa a las personas en el papel de un buen paciente, ¿sí? Es decir, alguien aburrido, inofensivo y discreto, lo que a su vez refuerza la noción de que la enfermedad mental grave, pues evidentemente es un estado crónico. Ujú. El primer libro de Goffman, publicado en 1956 y posiblemente su obra más enseñada y famosa, se titula La presentación del yo en la vida cotidiana. Basándose en su investigación en las Islas Shetland, en este libro, Goffman expuso su enfoque dramatúrgico para estudiar los detalles de la interacción cotidiana cara a cara. Utilizó la imaginería teatral para retratar la importancia de la asociación humana y social. Argumentaba que todas las acciones son representaciones sociales que buscan dar y mantener ciertas impresiones deseadas de uno mismo ante los demás. Ujú. En las interacciones sociales, los humanos son actores en un escenario que representan una obra para el público. El único momento en que los individuos pueden ser ellos mismos y desprenderse de su rol o identidad en la sociedad es justo tras bambalinas, donde no hay público presente. Ajá. Goffman ocupó un puesto docente, ¿sí? eh, en el Departamento de Sociología de la Universidad de California, Berkeley, en el año de 1958. En 1962 fue ascendido a profesor titular.
Ya en el año de 1968 fue nombrado titular de la cátedra Benjamin Franklin de Sociología y Antropología en la Universidad de Pensilvania. Ujú. El libro de Goffman, Análisis de Marcos, un ensayo sobre la organización de la experiencia, se publicó en 1974. El análisis de Marcos es el estudio de la organización de las experiencias sociales y por eso, con su libro, Goffman escribió sobre cómo los marcos conceptuales estructuran la percepción que un individuo tiene de la sociedad. Utilizó el concepto de marco de fotos para ilustrar justamente este concepto. El marco, dijo, representa la estructura y se utiliza para mantener unido el contexto de lo que una persona experimenta en su vida, representado por una imagen, es decir, todo lo que está dentro de. Ujú. En 1981, Goffman se casó con Gillian Sankoff, que una sociolingüista. Tuvieron una hija llamada Alice y nacida en el año de 1982. Goffman falleció de cáncer de estómago ese mismo año. Ajá. Alice Goffman se convirtió en una destacada socióloga por derecho propio. Ujú. Y bueno, premios y honores que tuvo Erving Goffman. Ujú. Bueno, pues uno de ellos fue miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y de las Ciencias, una beca que se llamaba Guggenheim, el premio Colin Mead a la excelencia académica, segundo premio en psicología social, de Asociación Americana de Sociología. Ujú. El 73 grado de la de presidente de la Asociación Americana de Sociología, el premio Mead, de la Sociedad para el Estudio de los Problemas Sociales, y el sexto autor más citado en Humanidades y Ciencias Sociales en el año de 2007. Ujú. Vamos a ver justo cuál es este enfoque dramatúrgico de Goffman. Ajá. El enfoque o modelo dramatúrgico de Erving Goffman, ujú, es una manera de interpretar la interacción social, ¿sí? El cual se propone la idea de que toda interacción es una actuación o papel representado hacia el otro o los posibles observadores. Las interacciones sociales y nuestra estructura social no son más que la representación de los roles que tenemos interiorizados de manera que terminan formando parte de la propia identidad. En cualquier situación social que las personas llevan a cabo, se está interpretando algún tipo de rol, el cual va a ir cambiando en función de los contextos interactivos, evidentemente, ¿no? La persona muestra un tipo de información concreta de sí mismo según la situación y la intención, con lo que va a provocar respuestas diferentes según cómo sea interpretado por su semejante. Esto pues como en el teatro, ¿no? En toda interacción existen unos límites conductuales preestablecidos, un guión a interpretar justo ante los demás. Ujú. La idea básica de este modelo es que el ser humano trata de controlar la impresión que genera en los demás a partir de la interacción de cara a acercar dicha impresión a su yo ideal. En cada contacto se representa un esquema de actos a partir de los cuales pueden expresar su punto de vista respecto a la realidad y la interacción a la par que pretende modificar la evaluación ajena. El modelo dramatúrgico de Erving Goffman forma
parte de una concepción propia del interaccionismo simbólico, en el que lo mental y lo situacional influyen en la realización de la conducta y la construcción de la psique a partir de la construcción y transmisión de significados compartidos referentes a los símbolos empleados en el contexto interactivo. Ujú. ¿Qué sería el escenario? En primer lugar, la interacción social se lleva a cabo en un contexto o en un marco determinado, lo que el autor denomina establishment. Ujú. Dicho de otro modo, se trata justo del escenario en el que se realiza la interacción, en el cual se van a intercambiar estas impresiones, ¿no? Se compone de la fachada personal o rol interiorizado de la fachada pública o imagen que mostramos al público al representar. En este escenario confluyen en el emplazamiento físico y los actores y los roles de cada uno para configurar la escena en lo que los actores van, en la que los actores van justo a expresarse, ajá, y ser interpretados. Luego viene la parte justo de los actores y su interacción. O sea, precisamente el escenario es el lugar en donde se va a hacer esa representación. O sea, es como que algo bastante sencillo de ir comprendiendo. Ujú. Recuerden que la información que voy compartiendo aquí, que les voy narrando y demás, está ya previamente seleccionada para que puedan ustedes tener un mejor entendimiento del tema y que pueda ser una manera más sencilla de poder recibir la información. Ajá. Vamos a los actores y su interacción. Y bueno, pues para que exista esta interacción social, uno de los componentes clave es la existencia de alguien que las lleve a cabo, ¿sí? Estas personas quienes interactúan son los llamados actores. En una interacción, los diferentes actores están en una situación de copresencia, es decir, de interacción mutua, en la que estas personas representan roles concretos e intercambian impresiones, las cuales serán utilizadas para comprender la performance y actuar en consecuencia a ella. Ambos sujetos son emisores y receptores al mismo tiempo, son tanto actor como audiencia, precisamente por esta propia interacción entre sí. Además, durante la interacción se transmiten impresiones tanto de manera voluntaria y consciente como de manera involuntaria a través de elementos contextuales que escapan justo al control y a la intencionalidad del actor. Los dos tipos de elementos van a ser captados e interpretados por el otro, actuando en consecuencia, ¿no? El conocimiento de este hecho permite que se utilicen elementos contextuales de manera estratégica para dar interpretaciones distintas de las que tendrán en otro momento o situación. Y ahora, ¿cuál sería el papel o el rol? Los roles juegan un papel fundamental en la interacción entre personas, indicando el tipo de conductas que espera o que se espera que lleven a cabo en una situación evidentemente determinada. Principalmente indican qué posición debe tomar cada uno, así como su estatus o el significado dotado por la cultura al rol en cuestión. Estos roles suponen un proceso mediante el cual se establece una influencia de una persona a otra, ¿sí? Generando una actuación por parte del otro. Los roles son parte fundamental de nuestra vinculación, ujú, con nuestros semejantes y pueden variar según el escenario o este marco contextual del que platicábamos, ¿no? Además, bueno, que yo les platicaba. Además, también se vinculan a la identidad o al concepto del yo, ¿sí? Es decir, qué es lo que cada uno de los actores va a representar dentro del escenario para poder tener esa interacción de la que él habla. Ujú. Y bueno, la identidad, según este modelo dramatúrgico,
¿no? El concepto del yo o sí mismo es un elemento que para el modelo de Goffman supone el producto de la manipulación de las impresiones de los demás para que éstos elaboren una imagen del individuo determinada y favorecedora. La identidad es una construcción que el ser humano hace de sí mismo para los demás a partir de los roles que lleva a cabo. Así, las personas crean una fachada pública general para su actuación. Este rol principal que jugamos a lo largo de nuestra vida, la integración de la mayor parte de los roles es lo que consideramos self o yo, así se llama. Esto supone que las personas en realidad están ofreciendo una apariencia de sí mismos a los demás que intentan acercar a un yo ideal, ¿sí? La identidad, el yo, no es más que el conjunto de máscaras que nos ponemos, lo que expresamos y proyectamos a los demás. Somos lo que los demás interpretan de nosotros a partir de nuestras interacciones, es decir, cómo es que yo me voy a estar dirigiendo al mundo de acuerdo a esta interacción, de acuerdo a todo esto que yo voy justo a proyectar en ese escenario, es precisamente lo que los demás entonces van a tener como interpretación de nosotros. ¿Sale? Ahora, interpretando las situaciones sociales, es decir, los marcos de significación. Ujú. Otro de los conceptos del modelo dramatúrgico de este señor Goffman, ujú, es el marco o frame, el cual se entiende como el esquema o perspectiva, ¿sí? Desde la cual es entendida el fenómeno social y permite al sujeto organizar sus conocimientos y vivencias. Estos marcos o frames vienen dados en gran medida por la cultura a la que pertenecemos, a partir precisamente de la cual entonces nosotros vamos a adquirir formas de interpretar nuestro mundo social y los simbolismos que forman parte de él, así como las actuaciones que en ellos vivimos. ¿Sí? Esto es como bastante importante en este sentido, de manera que podemos ajustar nuestra interacción precisamente con el medio. Saber qué ocurre en una situación dada requiere de estos marcos que serán utilizados como elementos tanto para comprender la realidad de la interacción como para contribuir a su realización por parte del individuo. Estos marcos pueden ser primarios, los cuales son utilizados para comprender sucesos naturales o sociales, pero en algunas ocasiones requieren de marcos secundarios para dar un acto, una finalidad distinta de la original o manipular conscientemente la percepción del otro respecto a una acción concreta, ¿sí? Esto respectivamente, modificaciones o fabricaciones. ¿Ok? A eso se refiere con estas interpretaciones. Ujú. Y bueno, pues con eso cerramos los teóricos importantes, sus aportes a la psicología social. Ajá. Y pues bueno, ahora vamos a dar continuidad con las teorías de la psicología social. Ujú. Tenemos en primer lugar las teorías relacionadas al aprendizaje o las teorías del aprendizaje como tal, ¿no? En psicología, pues ya sabemos a estas alturas que existen muchas corrientes teóricas, hecho el cual repercute sobre ciencias con las que tiene mucha relación, como las ciencias de la educación, ¿sí?
Por este motivo, no es de extrañar que a la hora de abordar qué es y cómo se da el aprendizaje, muchos psicólogos y psicopedagogos hayan propuesto diversas teorías, cada cual con sus seguidores y por supuesto también sus detractores como en toda teoría, ¿no? De teorías del aprendizaje hay tantas como formas de verlo. Es difícil dar como un número exacto de cuántas teorías hay, dado que incluso dentro de una misma corriente, dos autores pueden diferir sobre cómo se da y qué es el aprendizaje. Igualmente, lo que sí podemos decir es que su estudio científico surgió a principios del siglo XX y que desde entonces se ha tratado dar o de dar una respuesta a cómo se da este proceso tan importante en educación. Ujú. Y pues bueno, eso también nos concierne a nosotros. Tenemos en primer lugar el constructivismo, ¿no? Que ya algunas de estas ya las hemos revisado en algunas otras materias, pero bueno, es como para dar esto de manera más puntual en este ámbito social. Ujú. El constructivismo emergió en los años 1970 y 1980 como respuesta a la visión de la psicología cognitiva, ¿sí? Esto evidentemente a diferencia, ajá, espérenme un momento. Ujú. Ahora sí, a diferencia de esta corriente, bueno, pues los constructivistas no veían a los estudiantes como simples receptores pasivos de la información, sino pues ya más bien como sujetos activos en el proceso de adquisición de nuevos conocimientos. Y bueno, pues las personas, entonces se dice, de acuerdo a esta teoría, que las personas aprendemos interactuando con el medio ambiente y reorganizando nuestras estructuras mentales. Los aprendices son vistos como los responsables de interpretar y darle sentido al nuevo conocimiento y no simplemente como individuos que almacenan de forma puramente memorística la información recibida. El constructivismo implicó un cambio de mentalidad, pasando de tratar al aprendizaje como la mera adquisición de conocimiento a la metáfora de la construcción conocimiento, es decir, una suma de ambos. Ujú. Aunque esta corriente maduró en los años 70, ya existían unos cuantos antecedentes sobre las ideas constructivistas, como lo vimos en su momento con Jean Piaget y Bronner. Ajá. Anticiparon la visión constructivista varias décadas atrás, por ahí de los años 30. Ujú. En primer lugar, para revisar aparte estas teorías, tenemos la teoría del aprendizaje de Piaget, que ya les mencioné. Y bueno, él elaboró su teoría desde una postura puramente constructivista, ¿sí? Este epistemólogo y biólogo suizo afirmaba que los niños y niñas tenían un rol activo a la hora de aprender. ¿Sí? Él formuló, recuerden, su teoría acerca del aprendizaje a través de estas etapas, ¿no? Para él, justo las diferentes estructuras mentales van modificándose y combinándose a través de las experiencias mediante la adaptación al entorno y la organización de nuestra mente. El aprendizaje se da como resultado de los cambios y las situaciones novedosas. Nuestra percepción del mundo se va renovando a medida que vamos creciendo, ¿sí? Y bueno, este proceso se compone por esquemas que nosotros ordenamos mentalmente. La adaptación tiene lugar mediante un proceso de asimilación que modifica la realidad externa y otro de acomodación, que es el que cambia nuestras estructuras mentales. Ujú. Por ejemplo, si descubrimos que nuestro amigo perro, bueno, nuestro amigo tiene un perrito, ujú,
y hemos tenido una mala experiencia previa con estos animales, como que nos han mordido o han ladrado, etcétera, o me rasguñó, cualquier experiencia que sea considerada como negativa, ajá, pensaremos que el animal nos va a hacer daño, ¿sí? Es como este proceso de asimilación. Sin embargo, al ver que se nos acerca y hace gesto como que quiere que le acariciemos, ya sea la cabecita, la barriga, lo que sea, nos vemos obligados a cambiar nuestra clasificación previa, es decir, esta acomodación y reconocer, bueno, aquí es donde viene la acomodación y reconocer que hay perros más simpáticos que otros, ¿no? Quizá otro ejemplo de asimilación y acomodación, pues lo vemos justo en el ejemplo de relaciones de pareja, ¿no? Si de manera previa hubo una experiencia en donde hubo quizá golpes, infidelidad, maltrato, etc. Ajá, y entonces hay otra persona que se quiere acercar a nosotros con una intención diferente y se da como se vamos observando esa posibilidad, se acomoda, ujú, precisamente, y entonces podemos reconocer que no todas las personas van a tener el mismo trato hacia mí. Digo, creo que una de las maneras más sencillas era poner el ejemplo del perro, pero en cuestión de pues algo más humano, más en cuestión de vínculos personales, pues puedo ponerles este ejemplo. Ujú. Eso es con respecto a la teoría del aprendizaje de Piaget. Nos vamos a la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. David Ausubel es también uno de los máximos exponentes del constructivismo, recibiendo muchas influencias precisamente del mismo Piaget. Opinaba que para que la gente aprenda es necesario actuar sobre sus conocimientos previos. Por ejemplo, si un docente quiere explicar qué son los mamíferos, primero debe tener en cuenta qué saben sus alumnos sobre lo que son los perros, los gatos o cualquier animal que esté dentro de esta clase de animales, además de conocer qué piensan sobre ellos. ¿Sí? A eso es que se refiere. Y así pues, Ausubel tenía una teoría muy centrada en la práctica, ¿no? El aprendizaje significativo contrasta con el aprendizaje puramente memorístico, como el retener largas listas, ¿no? Sin discutir. Se defiende la idea de producir conocimientos mucho más duraderos que se interiorizan más profundamente, es decir, no solamente quedarse con esa lista como si fuera una lista de cocina de memorizar todo, ¿no? Eso es la teoría de Ausubel. Ahora vamos a revisar esta teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Ujú. La teoría sí, bueno, es que ya lo digo como por automático cuando hablo de aprendizaje social, sabemos que hablemos de Albert Bandura, fue propuesta por él en 1977. Esta teoría sugiere que las personas aprenden en un contexto social y que el aprendizaje se facilita a través de conceptos tales como el modelado, el aprendizaje por observación y la imitación, ¿sí? En esta teoría que Bandura propone el determinismo recíproco, que sostiene que el comportamiento, el medio ambiente y las características individuales de la persona se influyen recíprocamente. En su desarrollo, también afirmó que los niños aprenden observando a los otros, así como el comportamiento del modelo, los cuales son procesos que implican atención, retención, reproducción y motivación. Por ejemplo, cuando están los hermanitos que se llevan poco tiempo, ¿no? O que sí, porque pues, al final del día es como más observable ahí, ¿no? Lo que hace el hermanito mayor lo quiere hacer el pequeño, ¿no? Y lo imitan. Ejemplo, si ya el hermano mayor ya tiene dominado el poder caminar, el poder aprender a brincar, y si el otro apenas está aprendiendo, evidentemente va a querer hacer la misma actividad.
¿sí? Y es por eso que se menciona que aparecen o que se aprende a través de esta parte de la imitación, ¿sí? O es a lo que se refiere Bandura cuando menciona la parte de la imitación y que los niños aprenden observando a otros. Ujú. Ese es el tipo de modelaje al que él se refiere y pues evidentemente para ello requieren tener la atención, retener la acción, la reproducción y que los demás los sigan motivando para poder continuar con este tipo de aprendizaje, que es a lo que se refiere Bandura. Ujú. Tenemos el constructivismo social. A finales del siglo XX, la visión constructivista cambió aún más por el aumento de la perspectiva de la cognición situada y aprendizaje. Ujú. Esto que hacía hincapié en el papel del contexto y de la interacción social. La crítica en contra del enfoque constructivista y la psicología cognitiva se hizo más fuerte con el trabajo del pionero de Lev Vygotsky, así como la investigación realizada en la antropología y la etnografía de Rogoff y Leib. La esencia de esta crítica es que el constructivismo y la psicología cognitiva observan la cognición y el aprendizaje como procesos atrapados, ajá, dentro de la mente, de forma aislada del entorno, considerando autosuficiente e independiente de los contextos en los que se encuentran. El constructivismo social surgió como respuesta justo a esta crítica, ¿no? Defendiendo la idea de que la cognición y el aprendizaje deben entenderse como interacciones entre el individuo y una situación donde el conocimiento es considerado como situado, ¿sí? Es decir, producto de la actividad, el contexto y la cultura en la que se forma, y eso ya sabemos que corresponde a Vygotsky, ¿no? Lo hemos revisado más de una vez que él nos habla justo de este aprendizaje social, de la interacción del individuo con el ambiente y toda la cuestión cultural. Ujú. Está la parte del aprendizaje o esta teoría de aprendizaje experiencial. Las teorías del aprendizaje experiencial se basan en las teorías sociales y constructivistas del aprendizaje, pero situando a la experiencia como el centro del proceso de aprendizaje. Su objetivo es entender cómo las experiencias motivan a los estudiantes y promueven su aprendizaje. De esta manera, el aprendizaje se ve como un conjunto de experiencias significativas ocurridos en la vida cotidiana que conduce a un cambio en los conocimientos y la conducta del individuo. El autor más influyente de esta perspectiva es Carl Rogers, quien sugirió que el aprendizaje experiencial es el que se da por iniciativa propia y con el cual las personas tienen una inclinación natural de aprender, además de promover una actitud completa de involucramiento en el proceso de aprendizaje. Rogers defendió o defendía la visión de que el aprendizaje debe ser facilitado. No se puede amenazar al alumnado con castigos cada que de esa forma se vuelven más rígidos e impermeables a los nuevos conocimientos. El aprendizaje es más probable que se dé y sea más duradero cuando se da justo por iniciativa propia. ¿No? Es lo que hablaba de esta parte del aprendizaje experiencial. Tenemos la teoría también de las inteligencias múltiples. Howard Gardner elaboró en el año de 1983 la teoría de las inteligencias múltiples, en la cual sostiene que la comprensión de la inteligencia no está dominada por una sola capacidad general. Gardner afirma que el nivel general de inteligencia de cada persona se compone de numerosos y distintas inteligencias. Aunque su trabajo es considerado algo muy innovador y a día de hoy no son pocos los psicólogos quienes defienden este modelo, pues cabe decir que su trabajo también es considerado especulativo. Aún así,
la teoría de Gardner es apreciada por los psicopedagogos que han encontrado en ella una visión más amplia de su marco conceptual. Ujú. Está también el aprendizaje situado y comunidad de práctica. La teoría del aprendizaje situado y comunidad de práctica desarrollada por Jan Leib y Ethny Wenger, perdón, recoge muchas ideas de las teorías del aprendizaje de varias corrientes psicológicas. La teoría del aprendizaje situado destaca el carácter relacional y negociado del conocimiento y del aprendizaje, cuya naturaleza se desprende de una acción de compromiso hacia el conocimiento que se da con mayor eficacia dentro de las comunidades, sean del tipo que sean. Las interacciones que tienen lugar dentro de una comunidad de prácticas son varias como la cooperación a la resolución de problemas, o más bien la resolución de problemas, la comprensión y las relaciones sociales. Estas interacciones contribuyen al capital social y la adquisición de conocimientos dentro de la propia comunidad, dependiendo justamente del mismo contexto, ¿no? Thomas Sergiovanni refuerza la idea de que el proceso de aprendizaje es más eficaz cuando se da en las comunidades, afirmando que los resultados académicos y sociales mejorarán solo cuando las aulas pasen de ser meros lugares a los que los alumnos tienen que ir obligados a verdaderas comunidades de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Hablando un poquito justo de también la parte de la motivación, hacerlo por convicción, más que nada que hacerlo de manera forzada, ¿no? Este aprendizaje y habilidades del siglo XXI. Bueno, en la actualidad, sabemos que aprender conocimientos teóricos y prácticos debe ir más allá de lo que hay en los libros, ¿sí? La inmersión en nuevas tecnologías y en capacidades sociales y creativas es algo fundamental en un mundo que está en constante cambio. Uno de los referentes de esta corriente es la Asociación para las Habilidades del Siglo XXI, o Partnership, así for 21 en inglés, ¿no? Ahí está. Y ahí está la, las siglas con lo que lo van a identificar con el P21, ¿sí? Y bueno, entre las competencias valoradas hoy en día, además del dominio de las nuevas tecnologías, están el pensamiento crítico, la mejora de las habilidades interpersonales y el aprendizaje autodirigido, entre otras muchas más, ¿no? No es solo conocer datos o ser crítico con ellos, sino que también es la adquisición de habilidades que resulten útiles para que el alumno, una vez sea adulto, pueda desempeñarse como un ciudadano con capacidad de pensamiento. ¿Sí? Es hacerle consciente de cuál es su huella ambiental, cómo puede mejorar la humanidad, ser creativo o cómo desempeñarse como un buen vecino, un buen padre, diferente rol. Eso es a lo que esto se refiere, ¿no? Todas estas habilidades que debe de adquirir el alumno para que no sea solamente la parte académica, ¿no? Sino también en esta parte personal que pueda moverse, que se pueda fomentar el ser autodidacta, diferentes roles, ¿sí? No solamente ir sobre como una misma línea, ¿vale? A eso es lo que se refiere esta parte de las de esta teoría de aprendizaje. Está también la teoría del aprendizaje autodirigido, que bueno, esta teoría nos habla, o más bien se ha vuelto esencial en el contexto de la educación en línea, que es justo el presente que le estaba mencionando, y el aprendizaje a lo largo de la vida. Este enfoque sostiene que los estudiantes deben asumir la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje, estableciendo objetivos, buscando recursos y evaluando su progreso. Esto que a la mayoría, en ocasiones, de los estudiantes en este sentido, no les agrada tanto.
Ajá. ¿Por qué? Precisamente pues por el mismo sistema que han ido manejando durante muchos años o todo esto que quizá en algún momento no se ha aprendido a desarrollar, pero esto es real, ¿no? El aprendizaje autodirigido habla precisamente de esta responsabilidad que se tiene en este proceso de aprendizaje. Este enfoque, pues sí, evidentemente sostiene esto que les acabo de decir, buscando sus propios recursos, el progreso, ajá. Estos recursos y este progreso se refiere también a revisar o que el estudiante revise justamente cuáles son estos métodos de estudio, todo esto que necesita implementar o en dado caso también modificar, ¿no? Haciendo referencia a otro tipo de teoría de aprendizaje que vimos hace un rato de asimilación y acomodación. Si esto no me está funcionando, ¿qué método sí me va a funcionar? ¿No? Ejemplo, si soy un estudiante en línea y reviso que en mis clases, actividades, etcétera, las estoy viendo a través de mi dispositivo celular en mi cama y me quedo dormido, ujú, evidentemente entonces eso no es una buena estrategia. No estoy teniendo un buen aprendizaje autodirigido. Ajá. Y antes de asumir la responsabilidad, prefieren tener otro tipo de elementos, ajá, a no considerar que evidentemente no puedo estar tomando mi clase, observando, o tratando de hacer mis actividades mientras estoy acostado, ya sea en el sillón, en la cama, porque no es un buen método de aprendizaje o un buen método de estudio, ¿sale? Pero pues bueno, es parte de lo que se debe de mencionar. El aprendizaje autodirigido permite a los estudiantes desarrollar una mayor autonomía y adaptabilidad, habilidades valiosas en entornos dinámicos y cambiantes, ¿sí? Por la misma naturaleza de este tipo de aprendizaje. Autores como Malcolm Knowles, experto en educación de adultos, han defendido esta teoría sugiriendo que el aprendizaje autodirigido fomenta una actitud proactiva y el aprendizaje continuo, ¿sí? Perdón. Knowles introdujo, permítanme, ahora sí, introdujo el término andragogía para referirse a la educación en adultos, estableciendo principios que destacan la motivación interna y la aplicación práctica del conocimiento. Bien, perdón. Bueno, con esta variedad de teorías, ujú, se hace evidente que el aprendizaje es un fenómeno y amplio complejo, donde cada enfoque ofrece una perspectiva única sobre cómo adquirimos y procesamos también este conocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una de las teorías más destacadas para los procesos de aprendizaje que se están viviendo en la actualidad. Tenemos las teorías de la disonancia cognitiva, ¿sí? Las creencias personales y las acciones realizadas pueden mostrar una coherencia o, por el contrario, ofrecer una información contradictoria. Existe un enfoque que profundiza en torno a ambos planos, que es la teoría de la disonancia cognitiva. El estudio fue llevado a cabo por el experto en psicología, Leon Festinger. Ujú. Y bueno, ¿qué es la disonancia cognitiva y por qué se produce? Vamos a revisar primero esta parte. Ujú. Es habitual que la persona experimente una incomodidad cuando su forma de actuar no está en conexión con sus creencias.
Puede vivir esta sensación ante dos ideas muy diferentes que se presentan como incompatibles en la práctica. Así ocurre ante dos propuestas que plantean alguna contradicción evidente, ¿sí? Entonces, de este modo surge una oposición directa. ¿Y qué hace el ser humano en este caso para resolver la confusión interna? Existen diferentes mecanismos que pueden utilizar para avanzar más allá de esta incomodidad inicial. La teoría de la disonancia cognitiva explica que el sujeto adopta algunos cambios que amplían el punto de vista personal en torno a una situación o también puede tomar una decisión diferente, es decir, surge como un nuevo contexto, ¿no? Eso no implica que la complejidad inicial desaparezca completamente o esa incomodidad, aunque la contradicción adquiere justo una dimensión diferente. Ujú. Hay un ejemplo muy sencillo que pone de manifiesto la contradicción que se puede vivir en su interior. Una persona que quiere, por ejemplo, dejar de fumar. Ujú. Se sabe que el tabaco produce consecuencias negativas en la salud, etcétera, ¿no? Y a pesar de ello, todavía no ha cumplido ese objetivo saludable en la práctica, ¿sí? Pues bien, es posible que interiorice otras ideas alternativas para relativizar el impacto que puede ocasionar el tabaco en la salud individual. ¿Sí? Aquí como vemos el esquema, esta disonancia cognitiva está entre las creencias y los hechos, ¿no? Para que sea como de manera más, más clara. Ujú. El verdadero riesgo de la contradicción experimentada entre las creencias y los hechos reside principalmente en la trampa del autoengaño, ¿sí? Es decir, en la mentira que una persona se repite a sí misma de manera constante. Ujú. Existe la posibilidad de que siga estancada en una situación determinada y adopte una postura de aparente comodidad. Por medio de la introspección, la inteligencia emocional y la observación interna, el ser humano puede tomar conciencia de que existe una contradicción entre sus creencias y su forma de actuar. Pero la perspectiva cambia cuando se produce una situación de autoengaño. En este caso, el sujeto quita importancia a ese conflicto interno. Ujú. La clave para identificar una disonancia cognitiva no solo implica poner una atención especial en la conexión o la falta de armonía entre las creencias y las acciones. Las emociones que siente el sujeto también se integran en ese proceso. Es decir, es habitual sentir incomodidad, tensión, estrés, preocupación o un malestar, ¿sí? Es recomendable no buscar una justificación rápida para ocultar o tapar de forma temporal ese malestar. En lugar de utilizar un pretexto para gestionar la situación, conviene cultivar la sinceridad, el desarrollo personal, la verdad y el autoconocimiento. La propia contradicción se convierte en un obstáculo para avanzar. Sí, bueno, es que a ver, primero quisiera como aclarar o más bien poner más en centro qué sería una disonancia cognitiva, ¿no? Cuando el mismo sujeto se pone engaños o pretextos para cubrir algo con lo cual sabe que no está acorde a su creencia y a la acción, ¿no? Vamos a poner el ejemplo justo de una persona que sabe lo que venimos hablando del tabaco, ¿no? A ver, una persona que dice, estoy plenamente consciente o sabe que es plenamente consciente que el tabaco le trae eh, pues repercusión en la salud física, ¿sí? Y que entonces dice, bueno, sabe que tiene que dejar de fumar,
pero aún no lo deja, no deja de hacerlo, ¿no? El pretexto o algo que podría poner es precisamente yo lo controlo o ay, perdón, yo lo controlo o cuando quiera lo dejo, ¿no? Ese es un engaño, que la realidad no es de esa manera, ¿sí? Pero es como esa parte de la disonancia. Ujú. Entonces, pues bueno, como ya les mencioné, no es recomendable, ajá, o más bien es recomendable justo no buscar una justificación rápida para ocultar o tapar de forma temporal ese malestar. ¿Sí? En lugar de utilizar un pretexto para gestionar la situación, pues conviene cultivar la sinceridad, el desarrollo personal, la verdad y el autoconocimiento. La realidad es que no es que yo lo voy a dejar cuando yo quiera, sino si tengo un verdadero problema porque hay algo que me está provocando una adicción, ¿no? Eso sería lo conveniente. Hay que tener en cuenta que estas contradicciones van más allá de hechos puntuales, tienen un impacto directo en la búsqueda de la felicidad o en el nivel de bienestar personal. Cuando no se produce una coherencia habitual entre las expectativas teóricas y otras decisiones, la persona puede llegar a dejarse de metas que son relevantes. Justo entonces viene esta parte, ¿no? Donde la propia contradicción se convierte en un obstáculo para avanzar. Cuando el comportamiento y los valores se alinean en la vida cotidiana, surge la calma y la tranquilidad, pero la esencia de la contradicción también es visible en la madurez. La oposición se manifiesta en casos diferentes. La razón y el corazón no siempre se alinean hacia un mismo horizonte, es decir, no siempre son amigos, ¿no? Ahora, vamos a ver esta teoría de la disonancia cognitiva y su relación con la libertad individual. Bueno, pues cuando una persona no actúa ujú, de forma coherente con uno de sus valores más importantes, esa circunstancia influye en la imagen que tiene de sí misma. Es una paradoja que se sustenta sobre otra contradicción posible. Una persona responsable, libre, autónoma y con capacidad para actuar de una forma coherente según su criterio, ¿sí? No hace aquello que cree verdaderamente conveniente a partir de su punto de vista. Evidentemente, hay un amplio catálogo de situaciones posibles que reflejan algún tipo de contradicción a nivel humano, ¿sale? Pero el grado de incomodidad que plantean todos los supuestos existentes, pues evidentemente no es idéntico. La incomodidad puede ser leve cuando la paradoja no tiene una gran trascendencia en la vida de la persona. Por el contrario, puede vivirse como un gran desafío si un escenario choca directamente con un valor muy relevante. Ujú. Esa es la teoría de la disonancia cognitiva y su relación. Ujú. Tenemos también la teoría de la reactancia. Bueno, la adolescencia tiene forma de ser la época más difícil, tiene esta fama, perdón, de ser la época como más difícil y complicada, frustrante, etcétera, no solamente para los padres, sino también para el individuo mismo, porque bueno, si ustedes recuerdan esta etapa de su vida, hay algunos que lo pueden mencionar con esta característica del sufrimiento, ¿no? Por eso es que yo hago énfasis, aunque en la literatura que vamos a encontrar, usualmente se menciona que es la más difícil para los papás por la cuestión de los límites, de la cuestión emocional, etcétera. No debemos dejar de lado que pues también el adolescente no la pasa muy bien que digamos, ¿no? Pero bueno, entonces pues los adolescentes son conocidos por no escuchar a nadie, por ser imprudentes y hacer cosas absurdas, ¿no? Algunas de las películas y series de televisión más populares tratan sobre la rebelión adolescente. Ujú. Presentan adolescentes que justo se rebelan contra los deseos de sus familias y muchas situaciones así, ¿no? Entonces, la adolescencia se ha convertido en un fenómeno cultural en sí mismo, ¿no? Sin embargo,
No solo los adolescentes hacen lo contrario de lo que se les dice, ¿sí? Si le dice, por ejemplo, si usted le dice a un bebedor empedernido que deje de beber, es posible que no responda bebiendo, o más bien es posible que responda bebiendo aún más, ¿no? Si el cartel de una exposición en un museo dice no tocar, ¿qué hacen? Pues de repente así como que entran las ganas de tocar la exposición, ¿no? Todo aquello que no está permitido en algún momento, el ser humano dice, ¿y por qué no? Ujú. Incluso hay quien piensa precisamente que romper la regla los hace únicos, excepcionales e incluso los convierte en líderes. Un pensamiento bastante absurdo. Esa es la realidad. Otro ejemplo, cuando el gobierno dijo a la gente que se pusiera estas mascarillas para proteger a los demás del COVID-19, los adultos mayores y demás, se produjeron protestas ya que algunos consideraban que llevar una mascarilla era un atentado contra su libertad, que si no existía, que si era una manera de control. La realidad es que el ser humano es extraño, ¿no? Entonces, pues bueno. Esto es lo que sucede, no solamente las personas o los adolescentes actúan de esta manera, ¿no? Esta teoría trata justamente, ¿no? De cuando a mí me dicen que no, pero desde una perspectiva no saludable en este sentido, ¿no? Las personas, justamente cuando me dicen no, yo digo que sí, pero nada más por justo esta parte reactiva, no precisamente por una parte, ¿cómo llamarlo? Persistente, de cuando dicen, bueno, el no ya lo tengo, voy por el sí. No, lo vemos desde esta perspectiva, eh, pues retadora, ahí sí, retadora. ¿No? Esta rebelión sin causa contra el consejo o la institución, ajá, puede explicarse mediante la teoría de la reactancia. Esto es propuesta por Jack W. Brehm en 1966. Esta teoría postula que cuando un individuo siente que su libertad o su control se ven amenazados por un consejo, se siente motivado para proteger su autonomía. Ujú. En esta situación, por llamarlo así, la fruta prohibida se vuelve más deseable y el individuo intenta adquirirla por cualquier medio. Ujú. La mayoría de las veces esto da lugar a que alguien haga lo contrario de lo que se le dice. Por eso la gente se revela sin ninguna causa en particular, porque quiere restaurar su libertad amenazada y recuperar el control, aunque esto no sea ciertamente real. Sí, pero eso es lo que sucede. Ujú. La reactancia psicológica gira en torno al concepto de libertad. Así, nuestra percepción de la libertad influye en la medida en que podemos mostrar reactancia, ¿sí? Hay cuatro principios básicos implicados en la teoría, ¿sí? En una situación dada, la reactancia solo puede producirse cuando un individuo cree que tiene control o libertad sobre el resultado. La reacción ante una amenaza solo será tan grande como la importancia percibida de la libertad. Si la libertad amenazada es muy importante, la reacción también será efectivamente grande, ¿no? Cuando mayor sea el número de libertades amenazadas, mayor será la reactancia suscitada. Por ejemplo, si a una persona se le pide que deje de beber alcohol por completo, la reacción puede ser mayor que si se le pide que beba en cantidades moderadas. Efectivamente, ¿no? Volvemos al punto. Cuando me dicen no es no y por qué no. Y entonces, como si se tratara justo de un reto, ¿no? Así es esta teoría, ¿no? La reacción ante una amenaza puede aumentar cuando hay implicaciones de otras amenazas. Por ejemplo, si un profesor pide a un alumno que no coma en clase, el alumno puede inferir que esto también significa no tomar café o agua. Por lo tanto, la reactancia aumentará, ¿sí? Hay un rasgo o reactancia, ¿no?
Las tendencias inherentes a una persona perciben constantemente las situaciones como amenazas a su libertad. No importa cómo se enmarquen un mensaje, ajá, una petición o un consejo, lo percibirá como una amenaza a su libertad, lo que dará lugar a la reactancia, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen. No importa el tono, no importa la forma, no importa absolutamente nada, lo va a considerar como una amenaza y pues evidentemente la fuente de comunicación se cierra. Ujú. Jack Brem propuso por primera vez la teoría de la reactancia psicológica en su artículo fundamental de 1966. La teoría surgió de la teoría de la disonancia cognitiva propuesta por el asesor de tesis ajá, de Brem, que fue Festinger, en 1957. Según la teoría de la disonancia cognitiva, las personas se sienten incómodas cuando sus valores o creencias entran en conflicto con su comportamiento, como lo revisamos hace un ratito, ¿no? Entonces, motivadas por mantener la coherencia, ándele, creo que es más fácil así, ¿no? Mantener una coherencia entre actitudes y comportamientos, intentan resolver esta disonancia a menudo modificando estas actitudes, ¿sí? Porque el ser humano también va en ocasiones en búsqueda, o la mayoría de las veces, en búsqueda de tener una coherencia, ¿no? Para poder yo eh, pues tener esta credibilidad y también sentirme más cómodo, ¿no? En este sentido, a eso va, buscando la coherencia, ¿sí? Entonces, al igual que la teoría de la disonancia cognitiva, la teoría de la reactancia implica la reducción de la discrepancia entre actitudes y comportamientos, centrándose específicamente en las percepciones de libertad y los comportamientos subsiguientes. En 1981, ajá, Berm y Jack Berm ampliaron la teoría para incluir el término reactancia de rasgo. La reactancia de rasgo se produce cuando un individuo tiene una tendencia disposicional a percibir sistemáticamente amenazas a su libertad y por tanto está motivado para recuperarla. Esta oleada de investigación ha sido especialmente útil en psicología clínica y para mejorar las relaciones entre los terapeutas y clientes. Ujú. En 1991, Lillian Southwick Bensley y Roy Wu ampliaron la investigación sobre la teoría de la reactancia al ámbito de la comunicación y al encuadre de los mensajes y estudiaron cómo reaccionaban los estudiantes universitarios ante mensajes contra el consumo de alcohol con diferentes encuadres. Además, descubrieron que los mensajes eran más eficaces cuando se recordaba a la gente su libertad. Si el mensaje era novedoso, utilizaban una narrativa o advertía a la gente de posibles amenazas a su libertad, ¿sí? Después de una amplia investigación sobre los métodos para medir la reactancia, la última oleada devolvió la investigación de la teoría de la reactancia a la psicología motivacional. Brehm había propuesto originalmente la teoría como un constructo motivacional y a partir del 2006 los investigadores emparejaron la teoría con otros marcos motivacionales como la teoría de la autodeterminación. ¿Sí? Este retorno ha consolidado la posición de la teoría de la reactancia dentro del área de la psicología motivacional. Tiene esta teoría evidentemente consecuencias, ¿no? Una de las formas más comunes de poner en práctica la teoría de la reactancia es la psicología inversa, ¿sí? Un individuo puede utilizar una estrategia para engañar a un objetivo y conseguir que cumpla sus deseos afirmando lo contrario de su verdadera postura sobre un tema. Por ejemplo, si una madre quiere que su hijo adolescente rebelde lea un determinado libro, puede decirle que no lo lea. Como el adolescente se siente amenazado en su libertad de elección, puede leer el libro.
De este modo, la madre conseguiría su objetivo, mientras que el adolescente creería que leer el libro fue como por su propia elección. Ajá. Y justamente esta parte de la teoría, pues lo podemos manejar desde esta manera. Al final del día tenemos una verdad. Todo es a través de elecciones, ¿no? Y utilizar esta psicología inversa puede o funciona en diferentes ocasiones, ¿no? Como por ejemplo algo más, bueno, esto es sencillo, ¿no? El ejemplo del libro, pero algo menos complicado podría ser cuando a un niño se le dice, pórtate bien, ¿no? Vaya a hacer lo contrario. A un niño le podemos decir, entonces, bueno, sí, ve y pórtate mal, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a portar mal? Me están dando prácticamente el permiso, entonces realizaré lo contrario. Como por poner justo algunos otros ejemplos acerca de esta teoría de la reactancia. Ujú. Tenemos la teoría de la influencia normativa. La influencia normativa se refiere al impacto que las normas sociales, las expectativas y la presión de los pares tienen en el comportamiento de un individuo, particularmente en el contexto de marketing digital. Implica que las personas se ajusten a los estándares percibidos o adopten ciertas tendencias para obtener aceptación y aprobación dentro de un grupo social. En el marketing digital, la influencia normativa se utiliza a menudo para fomentar acciones o comportamientos deseados del consumidor a través de diversas estrategias como reseñas, testimonios y, y pruebas sociales. Ujú. Hay puntos clave de esta teoría. La influencia normativa se refiere al impacto que la presión o las expectativas sociales tienen en el comportamiento de un individuo, llevándolo a ajustarse a las normas y valores del grupo. Ocurre debido al deseo de encajar, de ser aceptado por los demás y mantener relaciones armoniosas dentro de un grupo social que resulta en conformidad y cumplimiento. La influencia normativa puede ser tanto positiva, promoviendo a la cohesión social y a la cooperación, como negativa, fomentando el pensamiento grupal y suprimiendo la creatividad y, por supuesto, el discernimiento individual. Ujú. ¿Cuál es la importancia de esta influencia normativa? Bueno, la influencia normativa es importante en el marketing digital, ya que se refiere al impacto de la presión social en las decisiones y el comportamiento de un individuo, lo que puede afectar significativamente sus preferencias de marca y los hábitos de compra. Las personas a menudo buscan la conformidad y la aprobación de sus círculos sociales, y los especialistas en marketing pueden utilizar eficazmente esta tendencia para crear campañas específicas que atiendan a segmentos de audiencias específicos. Al aprovechar la influencia normativa, los especialistas en marketing digital pueden aprovechar las emociones de los clientes, fomentar la lealtad a la marca, fomentar la promoción de boca en boca e impulsar precisamente pues sus ventas, ¿no? Por lo tanto, comprender y emplear la influencia normativa es crucial para la ejecución exitosa de estrategias de marketing digital y, en última instancia, el crecimiento de una empresa en el panorama digital en rápida evolución actual, ¿no? La influencia normativa es un aspecto esencial de la psicología social, ya que ayuda a explicar cómo y por qué los individuos se ajustan a las expectativas y normas del grupo. Ujú. Comprender la influencia normativa puede proporcionar información sobre diversos comportamientos sociales, dinámicas de grupo y cambios sociales. También juega un papel importante en áreas como el marketing, como les decía, y la política, porque, bueno, donde lograr que las personas se ajusten o se alineen con un punto de vista específico puede tener resultados deseables, ¿no? Evidentemente, en esta teoría, pues entra mucho en auge ya esta parte de las redes sociales, que tienen mucha influencia precisamente en el comportamiento que tiene actualmente la sociedad.
todos estos medios digitales que están al alcance de un clic ahora, ajá, pues evidentemente y nos ayuda o perjudica en este sentido, pero refuerza la teoría de la influencia normativa que les estoy mencionando. ¿Sale? Aquí le voy a dejar por esta clase. En la siguiente vamos a dar inicio con la teoría de los roles, ya para dar fin a nuestra materia de psicología social. ¿Sale? Entonces, bueno, por hoy lo dejamos aquí y continuamos en la siguiente sesión. Gracias.